Estaban atónitos, no daban crédito a lo que estaban viendo, no eran capaces de entender que era el mismo Jesús resucitado el que se hacía presente delante de ellos, ¿verdad? El evangelista insiste, subraya esta dificultad para acoger lo que estaba aconteciendo delante de ellos, ¿verdad? ¿Por qué les costaba a nuestros queridos apóstoles, por qué les costaba creer que era Jesucristo resucitado el que estaba delante de ellos? Nos puede ayudar saber cuál era un poco la concepción que tenían en aquellos tiempos sobre lo que era la vida después de la muerte, la pervivencia después de la muerte, ¿no? Sabemos por el Evangelio que dentro del pueblo judío había una facción que eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían que cuando terminaba la existencia terrena con la muerte, la persona acababa en el Seol, en el lugar del polvo, donde nadie alaba a Dios. No había una esperanza de ultratumba. Y de hecho, si recordáis, cuando Jesús habla de la resurrección, le ponen una prueba de un caso hipotético. Una mujer se casó con un hombre, murió sin dejar descendencia, se casó con los 6 hermanos y le decían: ¿de quién será esposa en el cielo? Convencidos ellos de que no había vida más allá de la muerte, ¿no? Los fariseos sí creían en la resurrección, pero creían en la resurrección al final de la historia, ¿sí? Si recordáis el pasaje del encuentro de Jesús con María y Marta, las hermanas de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará, y Marta le responde: sé que resucitará en el último día. Y es cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es decir, los judíos, unos no creían en la existencia más allá de la muerte y otros creían que habría una resurrección, pero al final de los tiempos. Los que hemos estudiado filosofía, casi todos en nuestros estudios de secundaria, de bachillerato, algunos en la universidad, tenemos la noción de que los griegos, el pensamiento griego, en la época de Jesús, sí creía en la pervivencia del alma, ¿sí? Los que hemos leído Platón, quizá recordaremos la concepción de que el cuerpo es como una especie de cárcel del alma, ¿sí? Y que con la muerte el alma se libera del cuerpo. Por tanto, tenían una creencia en la pervivencia del espíritu, pero de ninguna manera del cuerpo. Si leéis el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 o 18, cuando San Pablo en Atenas habla de la resurrección de Jesucristo, le dejan de escuchar, porque es una concepción que les parece una locura, una necedad. La materia, para el pensamiento griego, es algo de segunda clase, es algo que perece, es algo caduco. El alma sí, el alma es noble, es espiritual y tiene una esperanza de pervivencia, pero de ninguna manera el cuerpo. Dicho esto, quizá podemos entender un poco mejor por qué a los apóstoles, a los que Jesús les había anunciado que pasaría por la muerte pero que la vencería, les cuesta sobremanera abrirse a la evidencia que están viendo sus sentidos. Y por eso Jesús le dice: no soy un fantasma, no soy un espíritu, tengo carne y huesos. Esta mañana en la misa de 12 con los niños, con los que me gusta dialogar, le preguntaba: ¿qué es lo que vence la muerte?
Y entonces un niño levanta la mano muy decidido y dice, la reencarnación, la reencarnación. Y le digo, oye, ¿y Jesús se reencarnó? Y dice, sí, claro. Y le digo, ¿ah, sí? Y digo, ¿y en qué cuerpo? ¿En su cuerpo o en otro? Y dice, en otro. Ya ahí empezaron los problemas, ¿no? Bueno, desde el principio empezaron los problemas. Y le digo, oye, pero Jesús no les mostró a los apóstoles su cuerpo llagado, ¿no? ¿Por qué les muestra las heridas de su cuerpo? Para que sepan que el que estuvo aquí, en la cruz, él mismo, con su cuerpo, es el que se ha convertido en luz, aquí representado en el cirio pascual, ¿verdad? En Oriente reflexionaban sobre la reencarnación, en Oriente Medio sobre la resurrección al final de los tiempos, en Grecia sobre la pervivencia del espíritu. Y con Jesucristo, hermano, se te dice a ti y a mí, la muerte ha sido vencida y tú, tu persona no es tu espíritu, tu persona es tu cuerpo y tu alma. Esa magnífica unión de lo espiritual y lo material, ¿sí? Que tiene tanta dignidad que ha sido asumida esa naturaleza por el mismo Dios en Jesucristo. Pues tú estás llamado a la resurrección, estás llamado a experimentar la victoria. Esto es lo que manifiesta Jesucristo resucitado y estas son las resistencias que encuentran los apóstoles. Nosotros no somos fariseos, no somos saduceos ni somos griegos, somos cristianos y somos hijos de 2000 años de vida de la Iglesia. Hemos escuchado cientos de veces en nuestra vida que Jesucristo ha resucitado y ha vencido a la muerte, ¿verdad? Lo profesamos en el credo cada domingo, pero es muy probable que cuando a ti y a mí en la vida aparecen dificultades, luchas, sufrimientos, cruces y la más definitiva, la muerte. La muerte. La muerte de quien quieres. La muerte de quien quieres es más difícil que la tuya, porque en la tuya estás tú. Pero la muerte de quien quieres. Hemos escuchado muchas veces, Jesucristo ha vencido a la muerte, pero mi ser querido se muere. Se muere. Por eso la Iglesia, año tras año, no se cansa de venir a sus hijos a proclamarles el Evangelio, a ofrecerles a Cristo Eucaristía para que su resurrección nos dé luz para vivir resucitados en medio de un mundo que todavía no lo está. El arzobispo de Jerusalén, el patriarca de Jerusalén, hace 3 semanas le tocaba presidir la vigilia pascual, el sábado santo en Jerusalén, en un contexto terrible. Cristo ha resucitado y están matando a cientos, a miles de personas alrededor. Cristo ha vencido, pero esa victoria todavía no es en plenitud. La resurrección se da en la historia que está todavía herida de muerte y que está llamada a llegar a una plenitud. Y en eso estamos tú y yo, hermano, en lo mismo. En tu vida hay cosas preciosas y hay cosas difíciles, dolorosas, que no entendemos, que padecemos. Señor, trae la fuerza de tu resurrección para que yo sepa, como escuchábamos en la oración colecta al comienzo de la Eucaristía, que he sido hecho hijo adoptivo tuyo y que estoy encaminado hacia la felicidad eterna y que esa felicidad eterna no se da aquí en esta tierra. En esta tierra se participa de ella. Sí. En contextos difíciles, como son el de la enfermedad y el de la muerte, es donde quizás se hace más evidente si está la luz del resucitado o si no está. En los últimos días, en las últimas semanas, he visto cómo se da la mano, la muerte y la luz de la resurrección
que ilumina esa muerte. El sufrimiento y la presencia de Dios que abraza el sufrimiento y trae paz, aunque uno sigue sufriendo. Esta es nuestra condición. Uno tiene la posibilidad de decir, no creo, fuera de mí Dios. Bueno, si crees que vas a poder afrontar la experiencia humana, la del sufrimiento, la de la enfermedad y la de la muerte, mucho mejor, alejándote de aquel que ha dado un sentido al sufrimiento, que se ha ofrecido por amor en la cruz y que ha vencido a la muerte, intentémoslo. Y si no, te invito a que hoy en esta Eucaristía le pidamos tú y yo al Señor, Señor, en medio de mi vida, con las luces y con las sombras, hazte presente en medio, como a los apóstoles. Muéstrame tus llagas. Comunícame la paz, paz a vosotros. Y se llenaron los que estaban atemorizados, se llenaron de paz y de alegría, se llenaron de consuelo y de esperanza, y se convirtieron en testigos, testigos de la resurrección, que es lo que, por cierto, la Iglesia nos pide a cada uno de nosotros, ser testigos de que el resucitado ha entrado en tu vida, y tu vida sigue estando herida, pero el Señor, con sus heridas, puede sanar las tuyas y las mías. Vamos a pedirle a la Virgen María, a nuestra Madre del Consuelo, que interceda por cada uno de nosotros, especialmente por los que estemos pasando por dificultades, por pruebas, por sufrimientos, por oscuridades, para que esta luz de Cristo resucitado pueda iluminar nuestro caminar y sigamos avanzando hacia la meta, que es la plenitud con Él en el cielo, que ya empieza uno a gustar aquí en la tierra. No es un fantasma, es una presencia real. Se tiene que dar en medio de nosotros, en la palabra, en la Eucaristía, en la asamblea. Ojalá le descubramos aquí presente y esto transforme nuestras vidas. Escuchábamos en la segunda lectura, el que me ama guarda mi palabra, guarda mis mandatos, vive la vida nueva. Es un signo de cómo el Señor nos resucita, nos libera y nos rescata. Ojalá le dejemos hacer esta obra en nosotros y así seamos pobres testigos de su resurrección en medio del mundo. Que así sea.